Bienvenidos a Emprende con Vivi, el espacio donde los sueños cruzan fronteras. Aquí hablamos de emprendimiento, reubicación y las historias reales de latinos valientes que decidieron comenzar de nuevo en Estados Unidos. Prepárate para inspirarte, aprender y dar pasos firmes hacia tu propio éxito. Esto es Emprende con Vivi. Bienvenidos a Cafecito con Vivi, un lugar para compartir herramientas claras y prácticas que te pueden servir en tu proceso de emprendimiento y reubicación. Hola, muy buenos días para todos. Feliz y bendecido viernes. Les doy la bienvenida a un nuevo Cafecito con Vivi, un espacio que hemos diseñado para acompañarte en el camino de emprender, de crecer y de empezar esa nueva vida. Porque es que cuando tomamos la decisión de poder hacer una nueva vida en otro país, pues hay tantos sueños, talentos e ilusiones de sacar adelante todo, que definitivamente el emprendimiento es una puerta maravillosa para poder hacer realidad todos esos sueños. Pero también es importante que sepamos que emprender, pues, no es color de rosa. Es un camino desafiante, emocionante sí, pero también desafiante. Y es allí donde es importante que podamos aprender de esos errores. De esos errores que cometen otros y que nos pueden ayudar a ahorrar mucho tiempo y dinero. Así que de eso vamos a hablar el día de hoy. Así que yo te invito a que te sirvas un cafecito, que te pongas cómodo y que conversemos acerca de los 5 errores más frecuentes que se cometen al emprender. Primer error: emprender sin validar la idea. Y es que muchas veces nos enamoramos de una idea y creemos que como eso nos gusta a nosotros, pues tal vez le vaya a gustar a todas las personas. Asimismo, tenemos un negocio en otro país y como nos fue bien allá, traerlo acá también nos va a ir muy bien. Pero también es importante que sepamos que el mercado cambia, las personas cambian, las culturas cambian. Y es allí donde es importante, primero que todo, entender si hay un potencial una demanda potencial para esa idea que vamos a traer a colocar aquí. Les voy a dar un ejemplo. Conocí una emprendedora que invirtió todos sus ahorros en traer un negocio de venta de vestidos para verano. Vestidos preciosos, obviamente en un clima muy apropiado para colocarlo. Sin embargo, no pudo continuar adelante con el negocio porque no tuvo una demanda suficiente. ¿Qué pudo haber pasado allí? Allí es donde es importante validar. Validar porque tal vez el mercado que ella tenía a su alrededor no tenía la capacidad para invertir el dinero para comprar ese vestido. Entonces ahí es importante validar. ¿Y cómo podemos validar? Primero, haciendo una evaluación de mercado. Y cuando hablamos de evaluación de mercado es simplemente preguntar. Preguntemos a las personas que están alrededor del sector donde vas a colocar ese negocio si eso es el producto que vas a colocar, realmente lo necesitan. Trata de hacer también pruebas como participar en ferias, en pequeños eventos, donde puedas dar a conocer tu producto y puedas entender un poco cómo es la reacción de los futuros clientes respecto a ese producto. ¿Les gusta? ¿El precio es accesible? ¿Lo compran? Todo eso es importante a la hora de tomar la decisión de colocar un negocio. Algo importante también es revisar si alrededor del sector hay negocios similares. Y muchas veces tenemos en teoría que cuando no hay negocios similares, esa es una gran oportunidad porque no vamos a tener competencia, pero también puede pasar que otros ya hayan experimentado con ese producto y no haya funcionado. Entonces, por eso es importante preguntar, hacer evaluación de mercado antes de tomar la decisión de colocar ese producto o servicio. Segundo error
que se comete al emprender. No tener claras las finanzas del negocio. Y cuando nos referimos a esto es, muchas personas empiezan a emprender mientras me sale un trabajo o mientras encuentro lo que realmente me conecta, mientras. Y resulta que en ese mientras va transcurriendo el tiempo y tal vez en ese momento no colocas un costo adecuado para tu producto y no organizas bien ese negocio que estás atendiendo. Tal vez puede pasar que estás combinando tus cuentas personales con las cuentas del negocio y entonces eso empieza a convertirse en una bomba de tiempo, ¿sí? ¿Y qué puede empezar a pasar cuando eso ocurre? Cuando no nos organizamos bien desde el principio con el negocio. Puede pasar que empiezas a ver que no sabes si estás ganando o estás perdiendo en el negocio. Puede pasar que de repente no tienes dinero en tu cuenta y no sabes por qué. O puede pasar adicionalmente que quieres crecer, pero nunca tienes el dinero suficiente para hacerlo. Es allí cuando es importante que tú abras una cuenta bancaria y empieces a separar ese dinero que necesitas para emprender, que ese recaudo vaya directamente a una cuenta para tu negocio, que lleves un Excel donde coloques cuáles son tus ingresos, cuáles son los gastos, para saber si realmente ese negocio te está dando ganancias. Y algo importante es colócate un salario. Un salario, aunque sea pequeño al empezar, pero debe haber un salario, porque si tu negocio no te está dando para pagarte un salario, va a ser difícil que pueda crecer, porque va a haber en algún momento la necesidad de que tú salgas de la operación y puedas contratar empleados. Y si tu negocio no está dando para eso, pues entonces no va a ser un negocio de largo plazo. Tercer error que se comete al emprender, querer hacer todo solo. Y esto pasa por necesidad, por miedo o por control. Y básicamente ocurre porque muchas veces pensamos que no existe nadie capaz de hacer las cosas como las hacemos nosotros, ¿sí? O porque de pronto sentimos que no tenemos recursos para poder contratar a una persona, o simplemente no queremos soltar el control de negocio. Y es importante que estos temas empiecen a resolverse poco a poco, porque el emprender no es un camino solitario, y cuando tú empiezas a soltar y a delegar, pues vas a tener más oportunidades de poder crecer y avanzar. Para esto te quiero decir que sería bueno que identifiques cuáles son esas actividades en las cuales estás invirtiendo más tiempo y en las cuales estás gastando más energía, porque en ese querer hacer todo, pues va a llegar un momento donde te vas a drenar, donde vas a quedar sin energía para hacer realmente lo que te gusta o lo realmente importante en el negocio. Entonces identifica esas tareas repetitivas que te quitan tiempo y energía. Y si aún no tienes recursos para contratar a una persona, trata de hacer alianzas, colaboraciones con personas que te puedan ayudar para sacar adelante tu negocio. Rodéate de otros emprendedores que tengan experiencia, que ya hayan recorrido también ese camino. Seguramente van a poder darte herramientas, consejos, ayudas para que puedas sacar adelante tu negocio. Cuarto error que se puede cometer al emprender: no adaptarse a la nueva cultura. Y esto va muy atado a cuando hay personas que migran de un país a otro e intentan hacer negocios en las mismas condiciones de su país. Recuerden que cuando llegas a un país hay diferentes costumbres, idioma, tiempos de compra, atención al cliente, hay diferentes leyes y es muy importante que tú te adaptes rápido. Si no lo haces, obviamente va a ser muy difícil poder avanzar y crecer en este país. Así que te aconsejo que puedas
entender si el negocio que vas a colocar necesita una licencia, cuáles son las regulaciones, para que puedas empezar muy bien y no vayas a tener problemas. Y que, por supuesto, adaptes tu producto o servicio a la nueva cultura. Si bien lo sabes hacer de alguna manera, es importante adaptarlo al gusto, a lo que necesitan realmente las personas en el país. Quinto error que se comete al emprender. Y este realmente es bastante frecuente y lo veo a menudo, y es rendirse demasiado pronto. Y es que muchas veces nosotros queremos que todo suceda muy rápido, y cuando esto no pasa creemos que este ya es el fracaso. Y realmente el ejercicio de emprender es un ejercicio de tener paciencia y de ir paso a paso, un día a la vez. Y nada más quiero colocarles como ejemplo una planta. Cuando tú siembras una planta, no la siembras hoy para recoger mañana. Debes sembrarla, regarla, colocarla al sol y esperar, además cuidarla mucho. Así mismo es el emprendimiento, es como una planta, necesitas poco a poco ir haciendo tu tarea para que llegue a dar fruto. Por eso te aconsejo que te pongas metas pequeñas y que puedas celebrar cada logro que realices. Que tengas un grupo de apoyo que te anime cuando quieras rendirte, y que tengas el por qué estás haciendo ese negocio súper claro, para que cuando las cosas estén difíciles puedas ir allá y recargarte nuevamente de energía para continuar. Y con esto damos por terminado este cafecito con Vivi, diciéndote: si te has identificado con algunas de estos errores, lo importante es que tenemos la oportunidad de aprender, corregir y seguir. Seguramente todos los que nos hemos metido en el camino de emprender, pues hemos tenido al menos uno. Así que hacia adelante con ese emprendimiento, sigamos de la mano, y me gustaría que tú me cuentes ¿cuál de estos errores has cometido y cuáles han sido esos desafíos que has podido superar al emprender? Me encantaría leerte para conocerte un poquito mejor. Y si sientes que eres un emprendedor, que has sacado adelante tu negocio, que tienes una historia que contar, que estás haciendo cosas maravillosas, te animo a que me contactes a través de DM y me des a conocer esa historia, porque desde Emprende con Vivi queremos darle voz a tu historia. Nos vemos hasta el próximo capítulo, pero no sin antes decirte, quédate conectado, porque seguimos con nuestro segmento Latinos en USA. Bienvenidos a Latinos en USA, un espacio creado para conocer historias reales, inspiradoras y valientes de nuestra comunidad latina en Estados Unidos. Soy Viviana Cabrera y te invito a que te quedes hasta el final, porque de cada historia tenemos mucho que aprender. ¡Comenzamos! Este programa está siendo patrocinado por Paola Velasco de Green Arrow. ¿Estás buscando financiamiento para comprar tu casa en los Estados Unidos? Entonces necesitas una guía confiable a tu lado. Ella es Paola Velasco, una experta y aliada de nuestra comunidad hispana que te acompaña paso a paso para encontrar las mejores opciones de financiamiento, ayudarte a entender el proceso y tomar decisiones con confianza. Conéctate con Paola hoy y da el primer paso para hacer realidad tu sueño de vivienda. Este programa está siendo patrocinado por Paola Velasco de Green Arrow. ¿Estás buscando financiamiento para comprar tu casa en los Estados Unidos? Entonces necesitas una guía confiable a tu lado. Ella es Paola Velasco, una experta y aliada de nuestra comunidad hispana que te acompaña paso a paso para encontrar las mejores opciones de financiamiento, ayudarte a entender el proceso y tomar decisiones con confianza. Conéctate con Paola hoy y da el primer paso para hacer realidad tu sueño de vivienda.
Y regresamos a nuestro segmento Latinos en USA, un segmento que hemos diseñado para contar historias de latinos que han venido haciendo una vida en Estados Unidos y que tienen mucho para contar. Y hoy tengo el honor de estar reunida con Yolanda Reyes. Ella es periodista, emprendedora, migrante y además también una compatriota colombiana, además amiga. Entonces, pues muy feliz de tenerte aquí, Yoli, bienvenida. Pues primero que todo, un saludo a toda tu comunidad de Emprende con Vivi. Y esa alegría y esa emoción es mutua, Vivi, porque te conozco desde que tú llegaste, bueno, no desde que tú llegaste, pero sí al principio, tus inicios, y verte crecer y tener tu comunidad, pues me alegra. Muchísimas gracias, Yoli. Y bueno, estamos aquí para conocer un poco acerca de esa historia de Yoli. Cuéntanos un poco, Yoli, el antes de Estados Unidos. ¿Qué hacías cuando estabas en Colombia? ¿Cómo fue esa carrera profesional? Cuéntanos muy resumidamente un poquito acerca de eso. A ver, vamos a contar rapidísimo. Bueno, yo soy de Bogotá, la menor de 6 hijos. Estudié comunicación social y periodismo en la Universidad Javeriana. Fueron 5 años. Realmente yo me gradué como productora y realizadora de cine y televisión. Imagínense en hace cuánto me gradué, si es de televisión, ¿no? Ahora ya todo es redes sociales y la era digital. Bueno, pero allá trabajé en algunas televisoras como por 2 años, en Caracol y en RTI, que RTI tampoco creo que ya existe, ya cambió de nombre. Ahí hagan cuentas más o menos, ¿no? Trabajé 2 años haciendo programas de investigación, no sé si recuerdas, Séptimo Día. Claro, por supuesto. Por ahí estuve yo haciendo producción. Y bueno, una amiga me propuso que nos viniéramos para Estados Unidos y yo realmente no tenía como mucho allá en Colombia en esa época. No fue difícil tomar la decisión de llegar aquí a Estados Unidos, entonces comencé a tramitar la visa de periodista, que en esa época la visa de periodista aquí tenía pues unos privilegios enormes, te daban el seguro social, claro, no podías trabajar, pero empecé a tramitarla y conseguí un trabajo que era, tenía que reportar para un medio en Colombia, pudiendo estar aquí en Estados Unidos. Entonces yo llegué aquí y pues obviamente el sueldo no alcanzaba para mucho, entonces tuve que tener otros trabajos. Siempre me ha gustado las cámaras desde muy niña, me encantaron, entonces traje mi cámara de fotografía porque mi idea era también trabajar como fotógrafa aquí y así fue como arranqué. Empecé a trabajar como fotógrafa luego de estar aquí. Perdóname un segundo, mi Yoli, cuéntame algo. ¿Cómo se llamaba esa visa de periodista? O sea, ¿es de talento? ¿Es una visa de talento excepcional? O sea, ¿qué visa es esa? Ay, Vivi, ahí sí me corchaste, porque eso fue hace mucho tiempo y yo como que solo fui, y como iba con una amiga, ella ya había hecho como todo el papeleo, entonces ella hasta me llenó los papeles. O sea, yo iba ahí como a ver qué pasa, pero me imagino que es una visa de talento. Sí, debe ser una visa de talento excepcional, obviamente con tu experiencia. Bueno, sí, y porque también era un medio en Colombia que estaba haciendo ese trámite, o sea, yo tenía, era una revista de tecnología que necesitaba una persona que estuviera aquí en Estados Unidos para reportarle los eventos y las novedades que había en esa época de tecnología. Entonces yo le cubría aquí los eventos y les escribía, les tomaba las fotos y se las mandaba, ese era el convenio. O sea, Yoli, que tú viniste a los Estados Unidos con una visa tramitada a través de una empresa en Colombia que necesitaba personal en Estados Unidos para que cubriera información aquí, pero entonces el vínculo laboral era directamente desde una empresa en Colombia. Sí, bueno, eso sí lo tengo claro. Bueno, y entonces cuéntanos un poco cuánto estuviste con esa empresa, cómo fue el trabajo acá, cómo fue poder como colombiana llegar aquí a Estados Unidos, a un país que no conoces, con una lengua diferente, a empezar a hacer prácticamente negocios aquí, porque Sí, claro, porque te toca en esa época y todavía está la figura del freelancer.
Sí. Entonces yo entré con eso, no había como contratos, en esa época empezó como a darse eso, no había contratos, ¿cómo se dice? Estipulados, Sí. indefinidos como existían Sí, antes, que era una sí. maravilla. Pero empecé con lo de freelancer, entonces lo que tú dices, bueno, primero yo llegué aquí en mis 20s. Sí. Entonces mi papá sí se asustó Súper un joven. poco, sí, chiquitica, o sea, yo ni siquiera había salido de la casa, y mi papá muy preocupado, él me decía, no, pues seguro que se va a trabajar, mire bien qué es lo que le están ofreciendo, no sea que por ahí sea que la van a Claro. poner de trata. Él estaba muy preocupado y me recomendó con un montón de gente que él conocía. Mi papá ha sido siempre una persona muy recursiva, él no le da miedo hablar, no le da miedo preguntar, entonces él, persona como que iba conociendo, él trabaja en la Universidad Javeriana, entonces él iba haciendo contactos, y mire, es que mi hija se va para allá, me puede dar su número telefónico, yo necesito estar en contacto. Bueno, y en esa época tampoco habían pues tecnología de comunicarse por WhatsApp ni nada de eso, entonces eran con tarjeticas telefónicas que uno compraba, raspaba y llamaba, y yo la verdad que me demoraba mucho en llamar a la casa, entonces mi papá como que me mandó recomendada gente que él conocía. Me dijeron, dentro de las recomendaciones es busque una iglesia, pues yo venía sola con mi amiga, pero no tenía aquí como un apoyo. Una red de sí, apoyo, pues, exacto, que te acogiera, ¿no? no. Ingrid, más solas. Solas. Bueno, habían 2 amigos de ella que nos recibieron acá y nos ayudaron como por el primer mes, pero pues ya sabes que la convivencia está bien complicada, entonces Sí. empezar a buscar apoyo en las iglesias, en una iglesia católica que son, bueno, era mi religión en esa época, y buscar como a ver qué ayudas que tú sabes que puedes contar. En la parte ya de carrera, empecé yo a buscar en los periódicos locales, que también, O sea, además de estar trabajando aquí, tú dijiste, bueno, vamos a ir a buscando buscar a ver freelancer, a ver qué más puedo hacer. Pero te permitía, o sea, la visa que traías te permitía que tú pudieras... Pues o no me no lo mucho, pero permitía, igual no busqué. mucho, no mucho, pero pues ¿qué hacíamos? Había que hacer algo porque yo no podía mantenerme solo con eso. Claro. Entonces empecé a buscar en periódicos locales, también como freelancer, porque pues no podía yo firmar ningún contrato ni Sí, nada. sí. Entonces ser también muy cuidadosa con eso, porque era una visa que yo tenía que cuidar, y esa visa era buenísima porque el permiso de entrada a la I-95 era indefinida. O sea, tú te podías quedar el tiempo que requerías y te quedabas. Pero entonces, Vivi, comencé a buscar, como te digo, esas entradas, y tuve como buena acogida. A la primera vez que entré, eso fue en Miami, porque yo llegué a Miami, toqué una puerta a un periódico, le empecé a escribir, a tomar fotografías. Después de eso, bueno, ya me casé. Pero entonces espérame, porque ahí pasaron unos añitos. Sí, unos cuantos añitos. Entonces, llegas, empiezas a trabajar con la empresa con la que venías, empiezas a buscar trabajo. ¿Sigues trabajando con esta empresa o se termina el vínculo laboral? ¿Cómo fue? Sí, pues es que como era freelancer, pues ellos te dan el trabajo que ellos requieran. Sí. Si ellos este mes te dan un trabajo, pues ahí verás tú cómo haces. Entonces, entre que iba y venía, más o menos, yo creo que duré con esa compañía como un año. Sí. Y luego de eso, pues ya me conecté con periódicos, y en ese año pues conocí al papá de mi hija, me casé. Ok, pero entonces te voy a hacer una pregunta, Yoli. Ajá. Empiezas tú a buscar trabajo local, ¿sí? Y sí. cuéntanos cómo fue ese sentir como profesional cada vez que ibas a una entrevista. ¿Te tocó manejar el idioma? ¿Te tocó con medios que hablaban en español? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue esa primera vinculación tuya con medios acá? ¿Y qué te pidieron para poder trabajar acá? ¿Fue sencillo? ¿Te pidieron alguna validación? ¿Cómo fue el tema, pues, para poderte vincular laboralmente e irte desprendiendo, ¿no? Bueno, pues de lo sí, colombiano? les puedo decir que mi inglés no era muy bueno, porque en la universidad me iba terrible.
pero, o sea, hablándolo, escribiendo, yo creo que en Colombia nos enseñan más como un inglés de entender escrito, de leerlo. Entonces, pues como estaba en un periódico, podías traducirlo y escribir en español todos los artículos que me ponían. Pero sí fue un poquito complicado. Realmente cuando yo empecé a trabajar el inglés, fue, les repito, cuando empecé a salir con el papá de mi hija. Entonces, Sí. al principio yo me quedaba callada porque pues no había como mucha interacción, porque él no hablaba español, yo no hablaba inglés. Pero ya, yo creo que eso duró como 3 meses, así que yo me enredé, yo dije, no, yo no me puedo quedar callada, ¿no? Entonces empecé a estudiar más inglés, sobre todo vocalización por mi cuenta. Me acuerdo que ahí habían unas maquinitas, eran como unas calculadoras. Entonces uno ponía la palabra y les pichaba el botoncito para que se la repitiera en inglés. Entonces uno ahí practicaba, era como el Duolingo de la época. Y le ponía la traducción y así empecé, solté la lengua. Empezamos con él a viajar y recuerdo que viajamos a Georgia, Atlanta. Cuando yo llegué a Atlanta, me tú a saber por qué, pero yo le vi que eso se parecía a Bogotá. Y yo, Sí. esto es Bogotá, pero en Estados Unidos y más calientico. Porque era así, una contaminación terrible, era un tráfico súper pesado, era una ciudad, Atlanta es una ciudad que crece para arriba. Aquí en Houston crecemos para los lados. Afortunadamente, Sí, y hay Dios, cómo mucho valoró espacio eso. y es muy grande. Sí, pero allá todo era arriba, entonces como que todo estaba concentrado en el downtown. Y cuando llegué me encantó, entonces yo le dije, yo me quiero ir para allá porque es que esto es Bogotá, yo aquí voy a, mejor dicho, a crecer en mi carrera. Entonces nos trasladamos allá, porque es que les digo, yo estaba en mis 20, entonces uno a esa edad como que es más fácil adaptarse, como que tomas las situaciones con más resiliencia, como que a mí, yo llegué allá, bueno, tuve situaciones difíciles que para mí no eran difíciles, como por ejemplo dormir en un colchón inflable, para mí eso era una aventura, mientras que para otras personas eso era terrible, era denigrante. Bueno, para mí estaba en mis 20, entonces era una época muy, muy relajada. Pero bueno, llegué a Atlanta y yo vi, pues yo ya conocía CNN, la meca del periodismo en español, y yo pasaba por el edificio y yo, ay, yo quiero algún día trabajar ahí, qué chévere, qué bonito, pero como que nunca apliqué realmente, pero sí tenía ese sueño de ir a trabajar allá. Entonces, otra vez empecé a buscar trabajos en periódicos locales, ahí sí pues ya tenía mi documentación, mi permiso de trabajo. El primer periódico, bueno, que llegué fue Atlanta Latino, que ya no existe, pero fue un periódico que me abrió las puertas. Yo quería cubrir farándula y culturales, porque me gusta mucho esa parte, pero resulta que yo siempre terminaba escribiendo sobre política, escribiendo sobre noticia dura, el hard news, y la jefe me dijo, no, usted como que sirve es para eso, para la noticia seria, y siempre me han puesto a mí en la parte seria, porque no se me da por alguna razón eso de la farándula. Y bueno, estando ahí trabajando, llamaron de CNN para pedir que la editora, si les por favor les mandaba un freelancer, porque hice carrera de freelancer, ¿no? Sí. Entonces, que si les mandaba un freelancer para cubrir los turnos del overnight, que era de 10 de la noche a 7 de la mañana. Y entonces, pues ella me mandó, me dijo, bueno, pues si quiere, son los fines de semana, usted me trabaja aquí así, así, y llegamos como a un acuerdo, y empecé así a trabajar en CNN, me fui para allá. El inglés, sí, ya hablaba bien inglés. Recuerdo que en CNN lo que me preguntaron fue, usted, bueno, tiene documentos, entonces yo, ay, sí, ya. Entonces sí, ni siquiera me preguntaron si sabía inglés o otras cosas que yo tenía como que me van a preguntar más o me van a preguntar sobre la experiencia que yo tengo como reportera o en periodismo, pero realmente me preguntaron fue por eso. Y apenas dije que sí, ahí me firmaron el contrato también como freelancer. Y el inglés ya lo manejaba un poco más, sin embargo, pues habían términos técnicos. Yo llegué primero a trabajar en la mesa de asignaciones. La mesa de asignaciones en un noticiero es la encargada de acomodar como todos los detalles de producción para que todo salga bien. Y me tocaba
coordinar envíos con satélites. Yo nunca había hecho eso, Viviana. Entonces teníamos que recibir material, videos, las noticias por los satélites. Y me acuerdo que una vez me dejaron totalmente sola. Me dijeron solo, tiene que coordinar con el productor de tal ciudad, con el de aquí, y ellos tienen que hacer el envío del satélite, y usted tiene que preguntarles esto, esto y esto, y esta es la información que usted tiene que poner. Pero era demasiado técnico. Entonces ahí como que salió la parte recursiva de todo inmigrante que tenemos que recurrir, y lo que hice fue que contacté a los dos técnicos y los puse a hablar, y ellos solucionaron, sacaron todo y salió el producto adelante. Pero creo que sí me sirvió el estar preparada. Sobre todo es que cuando uno va a producir noticias o cualquier contenido, Viviana, yo creo que lo importante es tener uno claro qué es lo que quiere proyectar, qué es lo que quiere, el mensaje tiene que estar bien claro. Entonces yo ahí sí era muy buena identificando como cuál era la noticia, poniéndola, y era un horario en el que yo estaba totalmente sola, porque claro, no había nadie. Estaba en Master Control, era una persona que era como la encargada de que la parte técnica funcionara, y yo estaba buscando las noticias toda la noche, y a las 4 de la mañana llegaban más productores, entonces yo les tenía que pasar como todo el listado de la parrilla, digámoslo así, el rundown de todo lo que uno tenía de noticias para ese día. A mí me tocaba cubrir, o sea, yo estaba en la noche, pero los fines de semana a veces tenía que cubrir los turnos del sábado y domingo. Entonces me tocaba cubrir Latinoamérica, todas las noticias de Latinoamérica. Entonces ahí uno empezaba a buscar, y sí me sirvió como todo ese background que yo tenía de Colombia y todo. Entonces pues por ahí seguimos. Oye, Yoli, digamos que tuviste la fortuna, que no tienen muchas personas, de poder llegar desde el país de origen a Estados Unidos a hacer directamente lo que estudió, a entrar de una vez en acción con el tema laboral, que eso es pues una fortuna. Cuéntanos un poco, más allá del idioma y del tema profesional, ¿cuáles te parecieron que fueron los temas más difíciles para ti en temas de adaptación? Estuviste en Miami, estuviste en Atlanta. ¿Qué fue como el reto más grande en temas de adaptación para ti? Yo creo, bueno, en términos de la carrera, a lo mejor lidiar como con otras culturas que, aunque éramos latinos, cada uno tenía como su forma de trabajar y de hacer las cosas, pero creo que eso, además de todo, en todo lado pasa. En mi vida cotidiana yo creo que fue un poquito más difícil, por decirlo de alguna manera, el adaptarme al sistema de Estados Unidos, ¿no? No sé, como ponerle orden a todo, porque en Colombia todo es más relajado, es más llevadero. Pero es que a mí también, o sea, pensando en esa pregunta, también a mí me gustó mucho el ambiente de trabajo de aquí en Estados Unidos. Yo venía de un ambiente demasiado estresante en Colombia, que un noticiero hacerlo allá, o cualquier producción noticiosa o informativa, era mucho estrés. Y yo no sé, Viviana, si a ti te pasó o no, pero trabajar en Colombia es como un ritmo así que te lleva. ¿Sí? Es complicado. Y a veces como que se pasa un poquito el límite del respeto. Bueno, no quiero entrar en detalles, pero sí, el ambiente es diferente. Yo llegué aquí y aquí eso se respetaba. Aquí no te podían gritar o decir palabras muy subidas, porque hay un departamento de recursos humanos. Entonces yo me acuerdo que sí, que así alguien medio le hablaba, medio no, pues a comparación de lo que uno había vivido, pues era algo que uno decía, ay, pues eso no es tan grave, pero sí es grave aquí. Sí. Que le decía, no, llévelo a recursos humanos, llévelo. Entonces ese era el temor en toda la compañía, de que no, pero entonces tenemos que cuidarle la espalda y mandemos correos electrónicos. Pero había mucho respeto, esa cultura, como decimos, empresarial, cultura organizacional. Aquí me gustó mucho, porque era otro tema, era otro ritmo. Bueno, Yoli, y entonces,
estuviste trabajando en CNN, en noticias y demás, pero llega un momento donde decides empezar todos tus temas independientes. Sí. Cuéntanos un poco cómo fue ese momento de decisión de decir, bueno, quiero hacer esto por cuenta propia, quiero arriesgarme a hacer algo diferente, teniendo en cuenta mi experiencia y todo lo que tengo. ¿Cómo fue? Bueno, después de CNN yo trabajé como reportera en Azteca América. Yo fui quien inició ese buró, fui la jefa, tenía gente que trabajaba y que yo tenía con quien tenía que coordinar, y entonces eso también como que me ayudó a lo que tuviese a ser un poco independiente. Después de eso ya pues volví a tener mi segunda hija, y yo soy una persona muy inquieta, a mí no me gusta quedarme en la casa, pero no por el hecho de que no sé, de que pienses que estar en la casa es como que una labor no muy honorable. No es eso, porque a mí mi maternidad me encantó vivir esos años con mis hijas, todo, pero en esa época me tocó dejar de trabajar después de Azteca por quedarme con mis hijas, ¿ya? Y tuve la oportunidad, porque es una oportunidad realmente quedarse con ellas, pero les digo, a mí yo soy muy inquieta, no me gusta quedarme como con los brazos cruzados, y entonces volví con mi cámara a ser fotógrafa, y eso me daba a mí la posibilidad de tener un horario flexible, que mientras mis hijas estaban en la escuela o en el jardín, yo podía ir y hacer mis fotos. Empecé a trabajar con retratos familiares, pues, era también la posibilidad de estar con la familia, era eso. Y me empezaron a salir contratos, pero eso fue como por añadidura, porque no tenía pensado en los jardines, en las escuelas de mis hijas. La más chiquita, por ejemplo, me vieron con cámara y, ay, venga, usted no podría hacer las fotos de todos los niños aquí. Ay, perfecto. Y ahí empecé, o sea, como que me fue llevando a esa profesión. Y ahí empecé yo con lo de la fotografía, duré muchos años con eso. Y ya cuando mis hijas crecieron, ya más grandecitas, ahí fue donde tomé la decisión de arrancar independiente con mi proyecto, porque pues ya estaban grandes y cuando ellas van creciendo ya te sacan de su vida. Entonces yo yo dije, pero ellas tienen su vida ya, y yo, que ellas eran mi proyecto, ¿dónde quedo? Y entonces ahí sí me entró como la angustia y la neura, que yo decía, pero pues no puedo dejar de ser yo, no puedo renunciar a mis sueños, no puedo renunciar a mi proyecto de vida, y tengo que retomar mi vida, y ese sí que fue un reto. Ahora, si tú me preguntas entre los retos, es volver a tomar el ritmo, porque una cosa es cuando tú estás joven y tienes todo el ritmo y sigues, pero cuando tú paras y decides volver a empezar, cuando ya no estás en tus 20s, has perdido el ritmo, el mercado laboral es más competitivo, la tecnología cambia así rapidísimo. Cuando yo llegué otra vez, yo venía de tomar fotos con película a empezar a tomar fotos con cámara digital. Entonces esas cosas sí como que costaron un poquito de trabajo, me tardé un poquito, pero estuve muy consagrada estudiando por mi cuenta, porque gracias a Dios tenemos a YouTube. Entonces empecé como ahí a crecer y a buscar recursos, y aquí en Estados Unidos hay muchos recursos que uno puede aprovechar en las universidades, en los colleges, que a veces algunos son gratuitos, otros son a bajo costo, entonces pues eso es lo que uno aprovecha. Y sí, ahí arranqué. Y ya en pandemia, como muchos, arrancamos con la plataforma. ¿Ya? Yoli, ¿has vivido la experiencia de estar como empleada, también estar de manera independiente? ¿Has sacado adelante todo lo que te has propuesto profesionalmente, en tu emprendimiento, con tu familia? ¿Qué le dirías a esas mujeres latinas que están llegando a Estados Unidos y que tienen ese sueño de realizarse profesionalmente? Uy, pues es que tal vez suena frase de cajón, pero cumplan sus sueños, nunca dejen de soñar, y prepárense, porque la oportunidad les llega. En algún momento se van a encontrar la persona, el lugar, y si ustedes no están preparadas, se les fue, ¿no? El hecho de uno
prepararse, no sé, hay tantos recursos para poder estar listos cuando nos llegue la oportunidad. Entonces no dejen de creer en sus sueños, no renuncien a ser quienes son, porque esa es otra, que a veces cuando yo llegué muy jovencita, yo contaba mis sueños, yo contaba lo que yo quería hacer y entonces uno te decía esto, el otro te decía otro, te desanimaban y entonces tú te ibas para abajo y como que dejabas de intentarlo y después otra vez. Pero yo a esta ya madura que tengo, siento que si tú tienes tu identidad muy definida, si tú sabes realmente quién eres, cuáles son tus dones, cuáles son tus habilidades, cuál es ese sueño tan grande, nadie te va a poder tumbar. Y esa es la idea, que aunque todo el mundo te diga no, tú estés tan firme, primero, en saber quién eres, en saber lo que eres capaz de hacer y hasta dónde eres capaz de llegar. Yo pues creo en Dios, digo, también me aferro a mi fe en Dios y ahí arranco. Los caminos uno nunca los conoce, uno nunca sabe cómo es que va a llegar, pero tener la convicción de que eso que tú quieres emprender, eso que tú quieres hacer, está ahí, tú lo tienes, puedes hacerlo y va a llegar. Alístate porque esa oportunidad, es que la oportunidad llega, Viviana, o sea, cuando uno lo sueña, cuando uno lo trabaja, cuando uno se prepara, es que ahí se le presenta a uno en los momentos menos inesperados. Así es. Y Yoli, por favor, cuéntanos cómo te puede buscar las personas que se están conectando con todo esto, que quieren conocer más de ti, de ese proyecto maravilloso que tú estás haciendo. Cuéntanos cómo te pueden buscar en redes sociales y tu contacto. Bueno, pues yo estoy en redes sociales, mi perfil personal es Yoli Reyes Comunicaciones y mi plataforma Ciudad Digital Houston para todos los que quieran pues contar una historia, sobre todo de nivel comunitario, porque esta es una plataforma comunitaria donde hay información, donde hay un poco de noticias, donde hay un poco de unión para la comunidad inmigrante que quiera estar informada. Entonces, Ciudad Digital Houston en Facebook, en Instagram y también en YouTube. Bueno, Yoli, pues muchísimas gracias por habernos abierto tu corazón para contar cosas que uno normalmente no está acostumbrado a contar, pero créeme que todo esto que nos has contado aquí va a ser de inspiración para muchas personas que pueden estar empezando aquí en este país o ya van a medio camino y pueden tener una historia muy similar, pero simplemente no han visto que esa oportunidad está allí, que de pronto se han podido dejar llevar por esos no. Entonces, gracias de verdad por haber compartido con nosotros y bueno, siempre bienvenida aquí a Emprende con Vivi, mi Yoli. Pues Vivi, encantadísima de haber podido estar aquí en tu comunidad, invitadísima para que nos visites otra vez en Ciudad Digital, a ver cuándo nos das el honor. Claro que sí, por supuesto, lo cuadramos porque esta mujer que está aquí fue la que me hizo mi primera entrevista aquí, también en Estados Unidos. Entonces, pues qué rico, qué rico. Sí, con una historia súper interesante, súper inspiradora de Vivi. Bueno, con todo el bagaje que tú tienes, ¿no? Tan bella, muchísimas gracias. Entonces, bueno, los invitamos a que sigan conectados. Si te gustó esta historia, comparte el programa para que llegue a muchas más personas y los invitamos a que sigan conectados con nuestro segmento que sigue, que es Emprendimiento en Houston. Vamos a tener también una invitada maravillosa, así que quédense que ya estamos con ustedes. Quédate en este espacio para conocer, compartir e impulsar los sueños que hoy se transforman en negocios. Desde Emprende con Vivi celebramos el coraje, la creatividad y la constancia de quienes apuestan a crecer y construir una nueva vida a través del emprendimiento. ¡Bienvenidos! Le damos la bienvenida a Plus Home Services, patrocinador de nuestro programa de Emprende con Vivi. ¿Tienes piscina en casa? Deja su limpieza y mantenimiento en manos expertas. Plus Home Services ofrece un servicio confiable, profesional y puntual en limpieza y mantenimiento de piscinas, ideal para que disfrutes sin preocupaciones todo el año. Con cobertura en Houston y sus alrededores, Plus Home Services es la solución que tu hogar necesita.
Bueno, y continuamos con nuestro segmento de emprendimiento en Houston, un segmento maravilloso que estamos creando para que tú, que tienes un negocio, que estás aquí en la ciudad de Houston, puedas dar a conocer un poco más acerca de lo que haces, de ese también detrás de cámaras que tienen los emprendedores y que nos encanta compartir, porque más allá de un negocio es el corazón con el que nace. Y hoy tenemos una invitada muy especial, ella se llama Isabel Espinosa. Bienvenida, Isabel. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a tu audiencia. Estoy muy contenta de estar aquí. Mi nombre es Isabel Espinosa, soy de nacionalidad mexicana, de San Luis Potosí. Bueno, yo digo San Luis Potoyés, porque es San Luis Potosí, así que, bueno, es un honor. Soy madre de 3 hermosas hijas, tengo dos nietos, ya cuento el segundo porque ya en septiembre nace un hermoso nieto, así que Dios me bendice grandemente. Soy mamá soltera, desde que me quedé al frente de mis hijas como cabeza, desde que mi hija tenía 8 meses, la pequeña, la de 17 años. Así que tengo un largo recorrido como liderando mi casa, mi familia. Qué bonito, Isabel, de verdad que nos sentimos muy contentos de poder tenerte aquí, conocer un poco más de ti. ¿Cuánto llevas aquí en Houston, Isabel? Alrededor de 25 años. ¡Wow! Ya largo tiempo. Sí. Claro que sí. Bueno, Isabel, y tienes una empresa de limpieza, servicios de limpieza, ¿no? Housekeeping, que le llaman aquí en Estados Unidos. Cuéntanos un poco acerca de cómo conectas, Isabel, cómo conectas con esta actividad que pues hoy te permite obviamente tener tu libertad económica como mujer. Sí, bueno, pues no fue algo que yo pensé, que voy a ser una empresaria. Todo se fue dando a partir de mi divorcio. Igual yo tenía un trabajo, pero tengo más de 14 años con una clienta que le limpio porque tenía un trabajo, pero también necesitaba ese otro extra dinero para los gastos, ¿no? Los gastos de casa. Entonces fue así que yo trabajaba, pero también hacía ese tiempo para limpiar. Después, el último trabajo, que fue en el 2014, yo trabajaba en una escuela de custodial, se le llama aquí. O sea, era abrir la escuela, limpiarla. Llegaban los chicos a la escuela, atender la cafetería, limpiar mesas, recoger basura, o sea, hacía de todo. Después, creo que un reto que yo tuve y que no fue fácil fue yo poner mis 2 semanas a ese último trabajo, que yo me siento muy afortunada de haberlo hecho y de haberlo tenido, porque yo creo que ahí aprendí un poco de la limpieza, ¿no? Porque a mí me checaban todo, cualquier esquina, que no hubiera telarañas, que la carpeta estuviera muy limpia, que los pisos estuvieran perfectos, las mesas. Entonces yo creo que eso sirvió para que yo diera el paso de limpiar por mi cuenta. Digo, yo estaba todavía con miedo porque estaba acostumbrada, yo pensaba de esas personas que piensan que tener un cheque seguro te da la estabilidad. Entonces, cuando yo di el paso, yo le pensé, esas 2 semanas que yo puse para ya dejar el trabajo, yo estuve con mucho miedo, siempre pensando, ¿y qué tal si les digo que voy a continuar? ¿Qué tal si les digo que no, que me voy a seguir trabajando aquí? Pero después algo en mi interior me decía, no, Isabel, tú ya dijiste, ahora hazlo. Entonces, te digo, fue difícil, pero tomé el reto. Sí, antes de salir de esa escuela, yo le dije a varias maestras que yo ya iba a salir y que si sabían de alguien que necesitara limpieza de casas, en ese entonces yo tenía 2 clientes, sí, me recomendaran. Y pues fue así que inicié. O sea, una de las maestras enseguida me mandó un mensaje, mi vecina está ocupando a alguien, puedes venir a limpiarle, y pues ahí empezó. Yo dije, claro que sí. O sea, yo me iba sola,
a limpiar, y tuve que hacer la tarea de ir por la comunidad a entregar tarjetas, porque yo fui a la corte y hice mi DBA, registré, porque yo miraba muchos videos en YouTube y sabía que una manera de hacerlo bien era registrarme, ¿no? Fui a la corte, registré el DBA como Bright Houses, y siempre le he dicho, Bright Houses nació como una necesidad, porque tenía esa necesidad de sustentar mi casa, mis hijas, mi madre, que toda la vida ha estado conmigo. Así que así empezó esto de la limpieza. Realmente los clientes me recomendaban. Claro. La mayoría de mis clientes han sido recomendados, así que eso es lo que a mí me ha funcionado, o me estaba funcionando mucho antes. Claro, yo veo ahora son otros tiempos, hay que hacer cosas diferentes. Claro, Isabel, pero mira que escuchando lo que nos estás contando de tu historia, de cómo conectas, definitivamente las cosas tienen un propósito, ¿no? Tú tenías que empezar trabajando en el tema del aseo para aprender primero y ya luego empezar a liderar esa propia empresa que tú empezaste a conocer. Ya ahorita nos contaste un poquito acerca de cómo empezaste a darle formalidad a tu empresa, pero tal vez hay muchas personas aquí conectadas, Isabel, que ven en este tipo de servicios una gran oportunidad para poder empezar aquí en Estados Unidos. Cuéntanos un poco cuál es ese como paso a paso que deberían seguir las personas que quieren empezar en la industria de los servicios de limpieza, y si se requiere algún tema de licencias o algún tema muy específico para empezar. Mira, Vivi, te digo, en primer lugar yo saqué el DBA, que fue muy simple, solo fui a la corte, llevé mi identificación y usando mi seguro social, así fue como trabajó en ese tiempo del 2016 al 2020. Así fue como trabajó Bright Houses. Fue muy simple, a la semana, 2 semanas me llegó ya mi certificado con mi nombre, porque esa es otra que lo primero que hay que hacer. Bueno, yo fui a la corte y ya llevaba un nombre en mi cabecita, entonces hay que ir y hay que ver que ese nombre no lo esté usando otro negocio, otra compañía. Entonces, eso es lo que hice y la verdad me funcionó por 3 años. Después de esos 3 años, yo igual miraba en YouTube y no sé, yo creo que yo lo de emprendedora, pues, creo que siempre lo he sido, pero cuando llegas a este país, no es como fácil, porque vienes de un mundo donde eres una trabajadora, ¿no? Y vienes a un país que estás indocumentado, y vienes a un país que el inglés tampoco fluye, entonces hay muchas cosas que te paran y que te hacen indecisa, que no sabes si dar el paso. Yo tomé un curso justo con una cámara de empresarios en la que yo estoy registrada, soy miembro activo, y justo con ellos tomé un curso de excelencia empresarial, se llama. Yo lo recomiendo, porque fue cuando yo hice ese curso, yo ahí escuché que dice, bueno, si tú un día quieres asegurar tu bienestar, tu familia, o sea, con tu seguro social trabajándolo, en un accidente corres el riesgo de que pierdas tus cosas personales, claro. ¿No? Entonces, eso me hizo como que, cuando me dijo así que podía poner en riesgo en este caso ya tenía yo una casa que había agarrado para mis hijas, entonces yo dije, ¿cómo voy a poner en riesgo lo que ya tengo? Entonces, había la opción de hacer la LLC, yo no conocía nada, te digo, yo estaba como muy ignorante, todo fue paso a paso, nada se me dio fácil, pero ahí fue donde escuché por primera vez de la LLC. ¿Qué pasa? Que trabajas no con tu seguro, pero te dan un número con el que puedes trabajar legalmente, como una empresa. Y pues el trámite fue, claro, te pedían tus impuestos de 3 años. El contador se encarga de todo, de hacer el trámite. Tienes que ir con alguien que sepa hacerlo. Y pues se hizo, o sea, yo nomás le llevé mis taxas de Bright Houses, le llevé lo que él me pidió, mi identificación,
y pues a las 2 semanas también obtuve ya mi LLC. Entonces ya empecé, justo en ese curso también, no sé, fue muy chévere porque empezamos a mirar diferentes nombres, algo diferente. Entonces yo dije, bueno, ¿por qué no cambiarlo? Y ahí es donde surge ISA Cleaning Plus, que es lo que soy ahora. Qué bien. O sea, de una necesidad que pasó, esto de la limpieza, esto de transformar hogares, ahora es una LLC. Y de empezar a trabajar yo sola, ahora estamos 9 personas dentro, y mi CEO, que es Dios, que Él es el que Él me puso en este camino, y le reconozco abiertamente, Él me puso aquí, y Él me puso, yo ahora lo entiendo, porque este negocio me ha dado la habilidad de transformar mi vida y de cambiarlo. ¿Por qué? Porque yo he podido darle a mis hijas una estabilidad, un hogar, o sea, he avanzado grandemente, ya no me siento como dicen, ¿no? Las chachas, que son las que limpian, no, soy una empresaria, y el trabajo de limpieza, la verdad, nunca hay que verlo de esa manera, porque nosotros aportamos bastante, y antes no lo miraba así, digo, yo lo hacía para sobrevivir, para sustentar, pero ahora que tengo mi LLC, en verdad que me he estructurado más, que he estado llenándome de positividad, y sobre todo he estado adquiriendo mucha sabiduría y más de otros expertos, de coach, de personas que también empresarias. Entonces el estar rodeado, desde que yo empecé a ir a esa cámara de empresarios, te cambia tu mente, te cambia tu vida. ¿Por qué? Porque ves otra manera más inteligente de trabajar. Todos me decían, ¿por qué no delegas? Y la verdad, ese fue un paso muy duro cuando yo empecé a delegar, porque estaba acostumbrada a hacerlo yo. Sí, claro. Yo lo hacía. Entonces, para mis clientes, el verme a mí era, todo está bien. O sea, sí, era la confianza que le tenían a Isabel. No a mi negocio. Yo todavía no lo miraban como, ella es su negocio, ¿no? Me miraban como Isabel. Entonces, pues, no sé, hay muchas cosas que nos dan miedo, pero que tenemos que tomarlo con valentía y dar el paso, como eso de delegar, porque hay clientes que se quedan, pero igual hay clientes que van a seguir. Si los clientes creen en ti, van a seguir contigo. Y te van a tenerle la confianza a tu equipo también. Claro. Entonces no debemos de tener miedo, antes debemos de dar el paso y creer en nosotras mismas, y sobre todo creer en nuestro negocio, y creer en nuestras chicas, las chicas que trabajan para uno, porque, o sea, tenemos todo, Dios nos pone a las personas, a los clientes correctos. Entonces no debemos de tener miedo de dar el paso y de continuar y de seguir avanzando y de seguir creciendo. Isabel, ¿cuáles fueron esos 3 principales desafíos que enfrentaste cuando colocaste tu negocio de limpieza comercial o de casas? Bueno, pues te digo, el primer desafío realmente fue el empezar este negocio, teniendo, te puedo decir que confiar de que este negocio me iba a dar para vivir, porque si no hubiera confiado en este negocio, no lo hubiera hecho. Claro. Y el segundo reto fue precisamente el delegar. Como te digo, no fue fácil, hay clientes que no les gustó la idea, pero al final la mayoría aceptó y dejaron que alguien más me acompañara. Claro. Y después que ellas fueran solas. O sea, se van adaptando los clientes, claro, también. Sí. Y pues el tercer desafío que ahora tengo, con mis 3 hijas, bueno, una iba de repente a hacer también limpieza. Y bueno, las otras 2 de mis hijas, ellas están ya ayudándome en el área de oficina. Entonces ahora lo que quiero hacer, lo que quiero lograr es una empresa grande, una empresa enorme que nos beneficie a todas, tanto a mi familia como a las trabajadoras, como a los clientes, porque a los clientes también, yo sé que ellos nos pagan, pero nosotros les damos un servicio. Y o sea, yo lo veo de esta manera.
de que nosotros les estamos dando felicidad, les estamos dando tranquilidad. Los clientes, la mayoría tienen trabajos o tienen muchos niños, entonces necesitan de nuestra ayuda. Y no es que la chacha va a ir a limpiar, es que nosotros vamos a ir a ayudarles, a transformarles. ¿Para qué? Para que ellos tengan ese tiempo libre, para que dediquen a la familia, a los hijos, al esposo, a la mascota, a lo que quieran. Acabas de decir algo muy importante, Isabel, y es que aquí en Estados Unidos, para los que nos están escuchando por fuera del país, los negocios que hacen actividades para el hogar son muy valorados, ¿sí? Porque en Estados Unidos el tiempo tiene mucho valor y las personas no tienen tiempo para hacer ciertas cosas. Entonces las personas que hacen los oficios para el hogar o oficios digamos base son demasiado valorados y también muy bien pagos. Y tú acabas de decir algo muy importante, Isabel, es que tú le estás dando calidad de vida a tu cliente porque tú estás cuidando lo más preciado que él tiene, que es su hogar, para que pueda disfrutar de su familia. Isabel, cuéntanos cómo te pueden conseguir por redes sociales las personas que nos están escuchando y que dicen, no, me conecté con Isabel, yo quiero que ella con su empresa esté apoyándome en mi hogar. Claro que sí. Bueno, estamos en Facebook como Isa Cleaning Plus, estamos en Instagram como Plus Cleaning Isa, y pues bueno, mi página web isacleaningplus.com y pues por email isa@isacleaningplus.com. Y bueno, Isabel Espinosa, que soy yo, pueden buscarme también. Bueno, Isabel, pues de verdad que a través de todo lo que nos has contado, has demostrado que definitivamente con esfuerzo, responsabilidad y buena actitud se puede llegar muy lejos. De verdad que muchas felicitaciones por tu empresa, por lo que has venido haciendo. Te deseamos desde Emprende con Vivi muchísimos éxitos, que esa empresa va a ser así como te la estás imaginando, como va a crecer, de la mano de Dios, por supuesto, como siempre has sabido hacerlo. Amén. Y pues bueno, con esto ya damos por terminado este segmento. Gracias por haber venido a compartir un poquito acerca de todo lo que estás haciendo. No, gracias a ti, Vivi, por la invitación. Y me complazco mucho el estar aquí y estar pudiéndole decir a la gente cuál ha sido mi reto y cuál ha sido mi experiencia en esto. Y yo les digo, no se rindan. Las cosas, aunque parezcan difíciles, ya cuando te metes al camino, va saliendo adelante y vas sacando todo. Pero sí, con disciplina y sobre todo siempre siendo honesta. Yo creo que la honestidad hacia el cliente es lo que te lleva a otro nivel. Y yo creo que Dios me tiene algo, como dicen, esto apenas empieza, Dios me va a llevar a un lugar más alto. Así mi empresa. Así va a ser, Amén. Va a ser, Isabel. Gracias. Y bueno, con esto damos por terminado nuestro programa de Emprende con Vivi, invitándolos a que sigan apoyando este programa, que se sigan conectando, que sigan conociendo pues las historias de esos latinos que están aquí, dándola toda en Estados Unidos, haciendo vida, dejando huella. De verdad que para nosotros es un placer poder estar conectados con ustedes, dándoles información de valor. Y bueno, por supuesto los invito a que sigan el próximo viernes nuestro programa de Emprende con Vivi, viernes 10:30 de la mañana aquí por CBBA Radio. Bendiciones para todos y feliz fin de semana. Bienvenidos a Emprende con Vivi, el espacio donde los sueños cruzan fronteras. Aquí hablamos de emprendimiento, reubicación y las historias reales de latinos valientes que decidieron comenzar de nuevo en Estados Unidos. Prepárate para inspirarte, aprender y dar pasos firmes hacia tu propio éxito. Esto es Emprende con Vivi.